Hoy nos toca el capítulo número 7 del libro de Primera de Samuel. Capítulo número 7 del primer libro de Samuel. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Gloria a Dios, Señor, bendita tu palabra. Vamos a recordar, para que entendamos, ¿verdad? Vamos a recordar un momentico. Recuerden que el devocional anterior, el capítulo que leímos fue que los filisteos habían devuelto el arca. Recuerde que Dios trajo también enfermedad al pueblo de los filisteos porque se llevaron el arca. Y trajo tumores y ratas que se estaban comiendo absolutamente todo. En vista de todos esos ataques terribles de enfermedad y todo, ellos decidieron devolver el arca. Entonces el arca llegó allí, al pueblo de Bet-Semes. Allí llegó. Pero sucedió un incidente, recuerden, que cuando llegó el arca y todo eso, ellos se atrevieron a hacer algo que no podían hacer. Ustedes saben que el arca era delicado, no cualquiera lo podía tocar, no cualquiera lo podía manipular. Ellos se atrevieron a mirar adentro, a ver qué tenía el arca. Y por haber hecho eso, el Señor hizo morir de allí, de los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Es increíble, pero es cierto. Entonces el Padre, el Dios Todopoderoso, porque ellos miraron a ver qué había dentro del arca, quisieron mirar. Por haber hecho eso, murieron de allí del pueblo 50,070 hombres. Y ahí lloró el pueblo porque Jehová lo había hecho herir con gran mortandad. Terrible. Entonces de ahí enviaron mensajeros de ellos mismos, de Bet-Semes, enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Y allí que comenzamos el capítulo de hoy. Vemos que ellos vinieron, los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, que estaba situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Entonces dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Fíjense, llegó cuando llevaron el arca allí, pasaron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Vamos aquí a detenernos un momento para que veamos qué es lo que está pasando. Recuerden que anteriormente el pueblo estaba así mal porque ellos habían ido primeramente a la guerra en contra de los filisteos, habían perdido, habían salido huyendo. Después se fueron la segunda vez seguida, pero dijeron esta vez, bueno, vamos a llevar el arca, que es la presencia de Dios, para que nos dé la victoria. ¿Y qué sucedió? Nuevamente salieron derrotados huyendo. Y allí fue que el enemigo se llevó. Los filisteos se llevaron el arca. O sea, ellos salieron derrotando, no pudieron con los filisteos. Dios no les dio la victoria, Dios no estaba allí en el asunto. Ahora vamos a entender el por qué Dios en ese momento no estaba con el pueblo de Israel. Recuerden que siempre todo el problema es el pecado. Fíjense cómo dice aquí, habló Samuel, ya habían pasado, se llevaron el arca a Kiriat Jearim, a otra ciudad, y pasaron 20 años, fíjense, 20 años. Y el pueblo todavía lamentándose delante del Señor.
y delante de Dios. O sea, Dios, Jehová de los ejércitos, era su Dios. Aparentemente, ¿no? Completamente, aparentemente. Pero ve lo que dice aquí en el versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astaró entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿Por qué Dios entonces no les había dado la victoria anteriormente? Hace 20 años atrás, cuando ellos tuvieron la derrota, 2 veces seguidas. Aquí estamos viendo. Fíjense cómo Samuel les dice, si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová. O sea que ellos no estaban completamente entregados a Dios. Y todavía Samuel les dice, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. O sea que ellos estaban también, su Dios era Jehová de los ejércitos, vamos a decir que el principal, pero también entonces estaban adorando otros dioses. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Dios y a él solo servid. O sea que no estaban sirviendo a Dios solamente. Estaban fornicando con otros dioses. Porque aquí lo está expresando Samuel. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Por eso que la palabra de Dios dice que nadie puede servir a 2 señores, o amará a uno o aborrecerá al otro. Entonces Dios, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, es un Dios celoso. Por eso que el caso el de la idolatría, eso es terrible. Y ya sabemos que la idolatría abarca mucho, no solamente ídolos. La idolatría es cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios. Entonces dice, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Fíjense, si ellos dejaban de adorar otros dioses, que estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, pero aquí vemos que estaban adorando también a otros dioses, dioses ajenos y Astarot. Entonces Samuel le dice, si ustedes dejan a todos esos dioses y solamente adoran a uno, que es Jehová de los ejércitos, y le sirven, él los librará de la mano de los filisteos. Están viendo que Dios no comparte su gloria con nadie, Dios no comparte. Él solamente pide que lo adoren a él, que lo glorifiquen a él. Cuando hay idolatría hacia otras cosas, que no solamente está Dios, está otras cosas, personas, objetos, hay problemas. Cuando se ama al marido más que a Dios hay problemas. Cuando se ama a los hijos más que a Dios hay problemas. Cuando se ama la casa más que a Dios hay problemas. Cuando se ama el trabajo más que a Dios hay problemas. Cuando se ama más el negocio que a Dios hay problemas. Ustedes ven todos los problemas que tenían el pueblo de Israel. 20 años llorando y lamentándose. Pero era porque ellos no estaban alineados, su corazón no estaban alineados a la palabra. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Dios, a Dios, el único a Dios. A Dios. Siempre Dios va a estar en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Siempre. Cuando lo ponemos de segundo hay problemas. Y aquí vemos que el pueblo de Israel tenía problemas. Que habían ellos experimentado derrota tras derrota. Porque Dios no estaba en el asunto, porque sus corazones no estaban alineados. Ellos querían bendición, pero ellos no estaban alineados. Ellos querían bendición, querían que le dieran la victoria en contra de los filisteos. Pero no se apartaban del pecado, no dejaban de adorar otros dioses. Entonces dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad a los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Esto nos llama aquí la atención, nos llama a hacer una pregunta. Tenemos que examinar nuestras vidas y verificar qué otros dioses hay en nosotros. ¿Qué otros dioses hay en nosotros? ¿A quién le estamos dando el primer lugar? ¿A quién estamos honrando de primero? ¿A quién?
Tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos. Entonces Dios nos va a bendecir, Dios va a derramar su bendición también. Es cuando nosotros nos alineemos, le demos el primer lugar a Él, nos apartemos de todo lo que sea pecado, porque a veces pensamos que pecado solamente es fornicación, adulterio, no. Cualquier cosa que ofende a Dios es pecado. El decir mentira, el tratar mal a mi prójimo, el no amar a mi hermano, el criticar, el murmurar, el quejarme, cualquier cosa es pecado. Cualquier cosa que vaya en contra de la palabra. Entonces dice el 4. Entonces los hijos de Israel quitaron, fíjense, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Tremendo esto. O sea que ellos clamaban a Dios, pedían a Dios, pero también estaban adorando a otros, a los Baales. Pero también entonces también estaban adorando a Astarot, otro demonio más. Pero eran del pueblo de Dios, pero clamaban a Dios, a Jehová. Y fíjense que sus corazones no estaban completamente limpios. Y de ayer a que venía la derrota. Dios no le daba la victoria en los filisteos. O sea que el Señor allí en ese momento no estaba, se había apartado, no estaba con ellos. Porque cuando la persona está en pecado así, el Señor no está allí en el asunto. Pero ¿qué les dice Samuel? Si ustedes deciden de verdad, de corazón, servirle a Él solo, apartarse de la idolatría, apartarse de esto, apartarse de aquello, y deciden servirle a Él, solo a Él, Él los va, como quien dice, los va a perdonar, los va a limpiar y los va a librar de todo lo malo que ustedes están viviendo. Desde el momento que uno se alinea. Desde el momento que uno se alinea a la palabra de Dios en obediencia, el Señor allí bendice, comienza a bendecir de una manera especial. Entonces dice, todos los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Fíjense, después de 20 años, lamentándose, llorando después de todo lo ocurrido, pero no se apartaban del pecado. Hasta que ya ahora decidieron, ya después de 20 años, hacerlo, porque Samuel les habló. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Fíjense. O sea que no estaban sirviendo solamente a Jehová, sino a otros ídolos. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Por fin llegó ese día donde el pueblo de Israel tomó conciencia, reconoció que estaban en pecado, que habían pecado. Y decidieron hacer ayuno para humillarse, para clamar a Dios. Fíjense que así mismo lo que hacemos hoy en día. Hoy en día, así mismo lo que hacemos. La persona pues tiene que reconocer la que le está faltando a Dios, la que está haciendo cosas que a Dios le desagrada. Tiene que llegar el día, el momento de reconocer sus faltas, de decirle a Dios, aquí estoy, he pecado, Padre, perdóname. Perdóname porque hice esto, perdóname porque hice aquello. Límpiame, Señor, levántame. Y dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Así mismo como pasó aquí, fíjense, habían pasado 20 años. 20 años. Y bueno, llegó el día donde se humillaron, ayunaron, el pueblo de Israel ayunaron, se humillaron, reconocieron que habían pecado contra Dios. Y vamos a ver qué pasa. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Jehová. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel,
no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová, fíjense, allí se manifestó, fíjense que allí, después de todo lo que hicieron, el cambio que hubo, el pueblo se arrepintió, ayunó, reconocieron que habían pecado contra Dios, dejaron el pecado, se apartaron del pecado. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. ¿Qué le dijo Samuel? Apártense, saquen los baales y Astarot de en medio de ustedes. Y ellos que apartaron todos esos ídolos de ellos para servir solamente a Jehová, fíjense. O sea que no solamente fue con boca, Padre, perdóname, hemos pecado, no, también actuaron. Tenían idolatría, pues nos sacaron toda esa idolatría. Se desprendieron de todo eso. Y fíjense, Samuel oró a Dios, Dios escuchó, porque Dios aceptó. Vio el cambio, el arrepentimiento. Así como hoy en día igualito. Y fíjense cómo de inmediato el Padre se manifestó. Dice, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Fíjense. Porque si Dios no está en el asunto hay problema grave. Si Dios no está en el asunto, no va a haber victoria. Si Dios no está en el asunto, no va a haber bendición. Y aquí vemos que cuando las cosas se están haciendo mal, fuera de la voluntad de Dios, Dios no está en el asunto. La persona está sola. Aquí cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, él se iba a la guerra y estaba solo, perdía. Y le pasaba de todo. Y aquí vemos que cuando Dios está en el asunto, de una vez el Señor se manifiesta. Se ve el milagro de Dios. Fíjense que los filisteos los vencían siempre. Y fíjense cómo se manifestó el poder de Dios. Y Jehová hizo que tronara sobre los filisteos. Y ellos que se atemorizaron. Temor entró en ellos. Y fueron vencidos delante de Israel. Fíjense, allí los vencieron. Fíjense que allí los vencieron. Fíjense la diferencia, ¿no? Que a veces pretendemos que no estamos alineados de la palabra, que estamos viviendo la vida a nuestra manera, como nosotros creemos, pensamos, pero así todavía queremos las bendiciones de Dios. Y declaramos el Salmo, y declaramos esto, y declaramos la palabra, porque pensamos que estamos bien. Pensamos que Dios es tan bueno. Pero mientras estemos haciendo las cosas mal, mientras no estemos alineados a la palabra, como dice la Biblia, que la obediencia trae bendición. Obediencia que a la palabra. Entonces tenemos que preocuparnos por eso primero. Enfocarnos de alinear nuestra vida a la palabra, de que estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Cerciorarnos de que Dios está agradado de nosotros, de nuestro andar, de nuestro caminar, de las cosas que hacemos. Y siempre buscar la dirección de Dios en todo. Porque no es hacer lo que nosotros queramos, sino hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí vemos que después que el pueblo se humilló, ayunó, se arrepintió, todas esas cosas, el Señor se volvió nuevamente a glorificar. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Fíjense, tan fácil. Pues cuando Dios está en el asunto, fíjense cómo todo se da. Cómo todo se da, la bendición fluye. Cómo todo se da. Dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer,
diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fíjense. La mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fíjense cómo el Señor allí siempre estuvo defendiendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos decidieron apartarse del pecado. Ellos decidieron dejar el pecado. Ellos decidieron decidirse por solamente quedarse con el Padre, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Obedecerlo, servirle a Él. ¿Y qué es lo que sucede? Vimos que la mano de Jehová siempre estuvo en contra del enemigo. O sea que ahí estaba siempre el Señor defendiéndolos de los enemigos. Y así mismito pasa hoy en día. Cuando estamos haciendo las cosas correctas, viviendo en voluntad, la voluntad de Dios, viviendo, caminando en voluntad de Dios, en obediencia en todo, el Señor siempre va a estar a nuestro favor. Todo se va a dar a nuestro favor. El Señor nos va a proteger. El Señor nos va a abrir puertas. El Señor nos va a ayudar. 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Fíjense. Recuperaron los que les habían quitado. Fíjense todo lo que pasa cuando uno entra en verdad en obediencia. Ya deja los pecados, deja la desobediencia, la rebeldía, se aparta de las cosas que a Dios le desagrada y uno decide a obedecer y hacer todo lo que Dios manda en su palabra. Fíjense que todo lo que se nos pudo haber robado, el Señor nos lo devuelve. Se recupera todo lo robado. Ellos recuperaron todo lo que los filisteos le habían quitado. Todo lo que el enemigo les había quitado, ellos lo recuperaron. Entonces hay una restitución. Y el Señor también pone paz. Paz entre los enemigos. Paz. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. El Señor los hace vivir en paz contra los enemigos. No se levantan en contra nuestra. Porque es por la mano de Dios. Pero en el momento que la persona entra en desobediencia, en rebeldía, deja de hacer lo que Dios le agrada, todo eso ocurre, pero al contrario. El enemigo viene, roba, empieza a pasar cosas terribles en la vida de la persona. 15, y dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Wow, Samuel hacía todo eso solo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares, en todos estos lugares. Después volvió a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Fíjense. Pero para ellos, para el pueblo de Israel, haberse alineado, fíjense que pasaron 20 años, que lo leímos allí al principio. 20 años pasaron, el pueblo de Israel lamentándose, llorando, 20 años. O sea que pueden pasar 80 años, pueden pasar 100 años, pero mientras no haya un arrepentimiento, mientras no haya un convertimiento, mientras la persona no se aleje del pecado, no deje el pecado, mientras la persona no se afirme en los caminos del Señor, no va a haber el cambio. Porque primero uno tiene que dar de sí. Tenemos que entregar nosotros para que Dios nos dé. ¿Y qué vamos a entregar? Vamos a entregar las cosas que estamos haciendo mal. Vamos a entregar las cosas que sabemos que estamos haciendo que es desagradable delante de Dios. Cuando soltemos eso, nos apartemos de todo eso y decidamos caminar en obediencia, en fidelidad, como Dios manda, ahí es donde vamos a ver la bendición y el respaldo de Dios.
Allí eso es lo que acabamos de ver. Eso es lo que acabamos de ver. Y fíjense todo lo que trae. Por eso es que dice que la obediencia trae bendición. Todo lo que se pudo haber perdido, que haya robado el enemigo, ahí se recupera cuando uno entra en obediencia. El Señor restaura, el Señor recupera todo. Nos restablece en todo, recuperamos todo. Y aún hace a que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. En paz. Entonces vemos que eso también pasa hoy en día igual. Así que aquí tenemos mucho que reflexionar, tenemos que examinar nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro andar y ver qué área todavía nosotros tenemos que arreglar delante del Señor. Chequear si hay algún tipo de idolatría y ponerse a cuenta con Dios y cambiar esa área. Porque nunca podemos quitarle el primer lugar a Dios. Nunca. Recuerden que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y Él da y Él quita. Él es el que nos da la cosa, todo, pero Él también quita. Porque Él aprueba, Él da permiso. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Padre amado. Mi Rey, mi Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Te pedimos que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en nosotros a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y sellamos esta tu palabra, Padre amado, Dios Todopoderoso, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.